pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Agradecer también al querido compañero Juan Carlos Vareiro que me hizo el aguante en estos dos programas anteriores. Estuve un poco enfermita, pero ahora ya estoy repuesta. Gracias a Dios y gracias a los médicos y enfermeras del Santa Julia que me trataron de maravilla. Así es que muchísimas gracias a todos, ¿sí? Y bueno, empezamos un domingo más con invitados de primer nivel. ¿Y justamente de qué vamos a hablar? De la salud. Así que empecemos por casa, ¿verdad? Pero está en crisis la medicina, está en crisis la salud en nuestro país. Es lo que vamos a tocar. Hubo casos, ustedes saben, en estos 15 días, pero en realidad son también casos muchas veces reiterativos, pero que llamaron mucho la atención. El caso de Paola, esta chica que por una cuestión estética tuvo varios problemas porque, bueno, dicen que hubo mala praxis. Vamos a hablar con los aquí presentes. También tenemos las quejas en el INCAM, históricas, ¿verdad? No actuales solamente. Está el tema famoso del IPS, los turnos, la falta de medicamentos, el tema grave este que le cortaron una pierna que no debían cortarle, o sea que también hay muchas veces mala praxis en IPS. Y toda esta discusión de la calidad de los médicos, ¿verdad? En relación a estas nuevas universidades. Antes había una sola, que era la de la Nacional, y hay dos universidades emblemáticas en el Paraguay, que es Ingeniería y Medicina, justamente, de la Nacional, ¿verdad? Que son muy buenas universidades. Pero después empezaron a surgir, obviamente, muchas más, y bueno, hay que ver si con la cantidad desmejoró la calidad, ¿verdad? Y la necesidad de control. Todo en la vida debe ser controlado. Nosotros mismos, digamos, yo siempre pongo el ejemplo que cuando vamos al Brasil, que hay mucho control en la ruta, pero somos increíblemente, tratamos de no salirnos, pero ni de la raya, cumplimos todos los requisitos, ordenanzas, etcétera. Estamos acá, hacemos lo que queremos y lo que no se debe. Cuando hay control, la gente se porta mejor. Así es que ahí está la gente del CONES, la Superintendencia también de Salud, a ver qué están haciendo y qué más se puede hacer para garantizarnos al resto de los ciudadanos una buena atención. Bueno, saludo a mis invitados y después les agradezco a Casa Viva y a Fátima. Algo que perdí un poco es la vista también, así que nunca usé anteojos para leer esto. Vamos a hacer más grandes las letras, cada vez más grandes. Bueno, está con nosotros el doctor Daniel Costanzo. Él es presidente, ¿verdad? Él es cirujanos plásticos del Paraguay. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por estar. ¿Qué tal, Mina? Gracias por la invitación. Realmente es un espacio muy importante y creemos que tenemos que ocupar ese espacio para tranquilidad de la población y para poder aclarar ciertos puntos que han surgido últimamente. Así mismo. El doctor Raúl Doria, director del INCAM. Gracias por estar, Raúl. Buenas noches, Mina. Un placer estar acá y en compañía de tan distinguidos invitados. La doctora Natalia Duarte, miembro del CONES. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Miembro suplente del CONES, ¿verdad? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un gusto compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar. La doctora Javivi Noguera, vicedirectora del Hospital Acostañú. Gracias por estar, Javivi. Hola, Mina, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por este lugar, por este espacio y muchas bendiciones a todos. Igualmente. Que sea de bien esta reunión y que sea para el servicio de los demás. Así es. Bueno, la doctora Javivi, la invité a ella, digamos, y no al doctor Héctor Castro, a quien aprecio muchísimo, porque la doctora Javivi, digamos, tiene todo el proceso de lo que fue, es y será, porque sigue siendo vicedirectora del Hospital Acostañú, para también tener el contrapeso en el sentido de lo bueno, porque hasta ahora tenemos que decir las críticas, las deficiencias, los problemas, y la Acostañú es un ejemplo de hospital público. Entonces queremos saber, bueno, a ver, quiere decir que se puede en Paraguay, y por eso es que la invité, así que me disculpas, doctor Héctor Castro, la próxima vez obviamente te invitaremos. Se encuentra con nosotros también el doctor Carlos Morínigo, flamante gerente de salud del IPS. Gracias por estar, doctor. Muy buenas noches, Mina, y a todos los compañeros de la mesa.
el doctor Ignacio Mendoza, superintendente de salud. ¿Está bien así el cargo? Buenas noches, Mina. Un placer de compartir con tan distinguidos profesionales esta noche. Gracias por estar. En realidad quería empezar con acá, no sé si ustedes ven el programa, pero hablen independientemente de la pregunta que yo les haga. Pueden intervenir con lo que quieran, preguntar, aunque no sea el tema específico que les toque. Estamos en una mesa donde todos podemos participar, obviamente. Bueno, doctor Raúl Doria, vos venís del sector privado, ¿verdad? Eras, tengo entendido, dueño de algunos hospitales de Asismed, ¿verdad? Del seguro Asismed. Vendiste, creo que tu parte. Así es que te retiraste, entre comillas, del sector privado. Es así, de ahí venís, porque no todo el mundo te conoce. Mucha gente sí, obviamente, pero no todo el mundo. Entonces vamos a hacer esa presentación primero. Así es, Mina. Yo vengo del sector privado, me formé en Estados Unidos y trabajé allá más de 30 años. Cuando la familia me llamó a hacer cargo del grupo San Roque, que en ese momento teníamos el Sanatorio San Roque y La Costa. Sí. Desarrollé el Santa Julia Sí. y más recientemente el Hospital de San Lorenzo. Ah, esa parte no conocía. Sí, es un hospital en la Ruta 2, muy lindo Ajá. también. Me retiré hace un año donde vendí todas mis acciones y ya iba a disfrutar de la vida y viajar por todo el mundo con mi señora cuando me llamó el actual presidente a pedirme, preguntarme si me quería hacer cargo del INCAM. Sí. Sin duda acepté el desafío porque viviendo en Estados Unidos me doy cuenta de la gran diferencia que existe en medicina, ¿verdad? Sobre todo en la parte oncológica, ¿verdad? Entonces, para un poco disminuir esa brecha que existe entre el mundo desarrollado y el Paraguay, justamente al año de venir se desarrolló un programa que lo organizó la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer, que se llamaba CICAM. CICAM es el desafío de ciudades. Y ellos eligieron a Asunción como una ciudad de desafío. La misión de CICAM es desarrollar programas oncológicos en ciudades subdesarrolladas y llevarlos a lo más cercano que puedan de ciudades desarrolladas. Paraguay, Asunción, Cali y Yangon fueron elegidas como ciudades de desafío y ahí empezamos a trabajar con todo un comité ejecutivo de todos los sectores de la sociedad, el sector público, privado y también IPS, ¿verdad? Y desarrollamos más de 17 proyectos, los cuales ya se terminaron todos. Y ahí me di cuenta de la profunda necesidad que existe de mejorar. Si hay unas estadísticas de Latinoamérica que tienen índices en cada área de los programas oncológicos. Y por desgracia, lastimosamente, Paraguay y Bolivia están siempre últimos en todos los programas. La idea es llevar a Paraguay a un nivel más alto y por supuesto qué mejor lugar que hacerlo que ser director del INCAM, ¿verdad? Y vos sabés que yo le hacía una entrevista en radio al doctor Raúl Doria cuando recién lo nombraron y él aceptó. Y le decía, ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo? Le digo, porque imagínate, digamos, por fin después de haber trabajado, no es que trabajó toda su vida, digamos, en el sector privado, tiene un buen pasar económico, porque imagínate si vendió las acciones de esa empresa, me imagino que habrá sido una muy buena plata, ¿verdad? Y meterte en este lío, le digo, porque realmente es un problema el INCAM encima, porque es la enfermedad más cara, digamos. Y el problema del Estado que no tiene normalmente recursos, o por lo menos no los destina principalmente a la salud, ¿verdad? Entonces te vas a meter en eso, doctor, pero qué valiente que sos, o qué inocente, son las dos alternativas, le digo, ¿verdad? Para hacerlo, ¿no? Y ahí me contó también su historia personal, digamos, que también es una motivación para él hacerlo, porque me contaste que tu padre y tu madre tuvieron cáncer, ¿verdad? Y fallecieron, Sí. ¿verdad?
Sí, y Mina. muy jóvenes, ¿verdad? Relativamente jóvenes fallecieron. ¿verdad? Mi papá falleció a los 43 años, Imagínate. yo tenía 9, ahí estoy revelando mi edad, y mi mamá falleció a los 58 años. Por eso, jovencísimo. Y después Sí. tuviste un hijo con cáncer. 2 hijos con cáncer y yo también particularmente, todos sobrevivientes por suerte. Por suerte. Sí. Bueno, entonces con esa historia, obviamente uno comprende, aparte de la sensibilidad que debe tener, que como yo digo, muy, muy valiente tomar en este momento esa situación. Y ante eso, doctor, ya tuviste tus primeros pasos, digamos, en el sentido, una manifestación que si bien recién empezás, o sea, vos no sos responsable de la falta o no de medicamentos, pero ya tuviste... Dos manifestaciones. bueno. Una primero de los pacientes y ahora de las madres de los pediátricos. Ah, Dos de manifestaciones. dos manifestaciones ya, ¿verdad? En un mes creo que asumió. También te llovió en un quirófano mientras estaba un paciente, ¿verdad? Era el diluvio universal de un problema ahí en plena cirugía, digamos, tratando de sacar, desenchufar las cosas, etc. Y ahora también la renuncia de Galli, ¿verdad? Son 4 elementos que por lo menos se hicieron públicos, no sé cuáles otros problemas has visto, digamos. Pero vamos por el último, porque los otros ya fuimos desarrollando. Pero ¿qué pasó con Galli? ¿Por qué él renuncia y dice que hay una conspiración desde la oscuridad o qué sé yo? O sea, ¿qué pasó con el doctor Galli, si nos puedes decir? Es un tema que ya fue discutido. El doctor Galli le dio una oportunidad para continuar, porque él ya era director médico de la administración anterior. Director médico de salud, ¿verdad? No, director médico del INCAM. Del Sí, INCAM. sí. El del del Hospital Del Oncológico Nacional. Acá, yo quiero hacer bien una diferencia, una distinción. Porque entre lo que es el INCAN y el hospital. Sí, porque la ley dice que el INCAN es el ente rector que tiene a cargo el PRONAC, que son todos los programas de detección temprana y prevención del cáncer. Y por otro lado, la Red Oncológica Nacional, que es una red de servicios prestadores asistenciales de los servicios oncológicos. Ahí en esa red, la nave insignia es el Hospital Oncológico Nacional Profesor Manuel Rivero. Que es Y donde después- está... Donde está en Areguá. Ahí es donde Sí, está él Galli. era el director médico de ese hospital. De ese Después hospital. también, En la Costañú mismo está ahí tenemos también. centros, nosotros proveemos quimioterapia a la Costañú, al Hospital Nacional de Itagua, al Hospital de Clínicas, a Encarnación. Claro, a partir de ahí, Ciudad digamos, del a Este, varios. más de 9 centros tenemos a cargo de ¿Y administración. qué de pasó con quimioterapia. Galli? Con Galli, ineficiencia. Galli estuvo 3 semanas y le pedí varias cosas, un call center, ordenar braquiterapia, ordenar los turnos, no veía resultados. Hubo muchos problemas con esta cañería rota en los quirófanos, y entonces él decidió renunciar y por supuesto acepté la renuncia, ¿verdad? Y el tiempo lo dirá, pero ahora en 3 días con el nuevo administrador hizo 10 veces más de lo que, en 3 días él hizo 10 veces más de lo que había hecho Galli en 3 semanas, ¿verdad? Entonces creo que fue la decisión correcta aceptar su renuncia, ¿verdad? Entiendo. Te puedo decir una cosa, Mina, y realmente cuando me enteré que Raúl aceptaba ese cargo, me pareció admirable, tuve el mismo gesto que vos, Sí. porque primero porque nos conocemos con Raúl y sus hermanos hace mucho tiempo, pero yo trabajé 10 años en el Instituto del Cáncer, encargado del departamento de plástica Ajá. del instituto. Ya hace una partida de años que me retiré, pero los problemas del instituto se fueron repitiendo siempre, ¿verdad? Porque no han evolucionado tanto, ¿ya? Sino que realmente se estancaron. Entonces entiendo perfectamente la situación de Raúl en este momento. Y la necesidad de los cambios. La necesidad de los cambios que se establecen en un hospital que tiene obviamente un déficit de recursos, porque ese hospital fue concebido como un hospital del cáncer y al lado tenía el Instituto del Quemado. Sí, sí, sí. Que fue por una cuestión de presupuesto, tengo entendido, yo fui alumno del profesor Riveros también,
y fue una cuestión de presupuesto de 2 préstamos diferentes, porque son especialidades incompatibles. Totalmente. No podía estar una cosa al lado de la otra, pero se hizo con ese fin. Entonces, habían déficit presupuestarios muy importantes, porque se tenían que canalizar hacia un lado y hacia el otro, hasta que finalmente Quemado se mudó, ¿verdad? Pero los problemas eran los mismos. Ese era un hospital llave en mano, que se había construido así, tenía una terapia fantástica, nunca se pudo abrir la terapia, y funcionaba como una especie de recursos de reposición de aparatos de quirófano. Se descomponía un monitor en quirófano, se traía la terapia que estaba cerrada con una llave, ¿verdad? Claro, por eso. Pero mira, ahí el hospital se construyó en 1985 como un hospital, o sea, era toda internación, 220 camas de internación. Con el tiempo se le fue agregando hospital día y después todos los consultorios adentro. O sea, se eliminaba un área de internación y se hacían los consultorios ahí. O sea, es un desarrollo bastante anormal que hay que corregir, ¿verdad? Claro. La idea es sacar el hospital día del área de internación y sacar los consultorios del área de internación y que el hospital sea hospital y los consultorios y hospital día estén en otro lado. Aunque sea en el mismo predio, pero en en otro edificio. Lógico. Así mismo. Doctor Morínigo, otro tema muy sensible, sin lugar a dudas, el IPS, uno de los hospitales, digamos, también emblemáticos en el sentido de la cantidad de gente que acude y la cantidad de vida que salva, porque yo siempre digo, hay muchas críticas que hacerle al IPS, pero un seguro como el IPS no existe, creo que, no sé si en el mundo, pero ni los privados, ni nadie cubre todo lo que nos cubre el IPS. En la hora de la verdad, del dolor, de los terribles desafíos de salud que a veces nos toca, el IPS es siempre el salvador. Pero hay que decir que tiene muchas deficiencias y que debería mejorar, digamos, ¿verdad? Está el tema de los turnos, ¿verdad? Y el tema de la falta de medicamentos. Es un problema económico porque no tiene plata el IPS, a pesar que yo creo que es una de las instituciones que más recauda, digo, ¿verdad? O es un tema de ineficiencia en la administración. ¿Cuál es el quid de la cuestión? A ver, ¿y qué podemos esperar? Bueno, Mina, en realidad, así como lo dijiste, para mí el IPS es el sistema más solidario del mundo. Sí. Y está en nuestras manos hoy transformar ese IPS. No voy a hacer un análisis queriendo buscar culpables o echar la culpa a otros. Aquí lo que vemos es una mezcla de varios factores para que el IPS esté hoy en día así. Y yo la primera palabra que me viene a la cabeza viendo o conociendo lo que es el IPS hoy es una falta de gestión, una gestión inadecuada, procesos trancados por falta de tecnología que necesitamos hoy en día en el IPS, una tecnología ya antigua que está pegado con distintas aristas que no tenemos nosotros, lo que tenemos la toma de decisiones, no tenemos la información adecuada en el tiempo correcto para tomar políticas necesarias para eso. Y después el tercer punto más importante, la impunidad. La impunidad de... La corrupción y la impunidad. Exactamente. Y tenemos una cara pesada porque hoy en día vamos a cambiar la percepción que tiene la gente con respecto al IPS. Ese es nuestro objetivo. Hoy en día uno escucha IPS y lo primero que piensa la gente es corrupción, son unos bandidos, comieron toda la plata. Nos va a costar dar vuelta a esa imagen de IPS. Sí, por una estructura de muchos años. Estamos enfocados a cambiar eso. Nosotros no vamos que no te vaya a llover en los quirófanos ahora porque no, claro, hay gente que no va a querer eso. De hecho, uno no se, está la justicia que tiene que hacer su trabajo. Nosotros no podemos convertir en paladines de la justicia. La justicia tiene que actuar. Sí. Nosotros tenemos que enfocarnos, al menos lo que es en la parte de la gerencia de salud, y yo creo que el presidente tiene la misma línea, los gigantes, es encargarnos de la salud de nuestros asegurados. Vamos a apuntar a eso. Con las herramientas que tenemos, con todo lo necesario, vamos a empezar a caminar. Cuando vos decís, doctor Morínigo, con las herramientas que tenemos, me refiero, está el factor humano, obviamente, pero está también el económico, ¿verdad? Resulta que el seguro IPS uno paga una cuota, una parte va para
para el tema de la jubilación y otra a salud, ¿verdad? Menor parte va a salud. Y a medida que avanzó el tiempo y la situación económica tampoco está bien, el índice de pobreza aumentó, etcétera, hace que más cantidad de personas acudan al IPS. Antes tenían seguro privado y para casos de urgencia o eran muy costosos iban al IPS. Hoy día van más cantidad de gente al IPS, ¿verdad? Totalmente. A ver, entonces vos, con la plata que sabés que está destinado a salud, ¿vas a poder mejorar el sistema o hay que también hacer alguna estrategia económica financiera, digamos? Tenemos 4 gerencias en IPS. Y me voy a meter un poquitito para hacerte entender. Yo soy el encargado de gastar la plata. Ajá. Yo soy el encargado de gastar bien la plata Sí. para darle la salud a mis asegurados. Esa es mi función. Para eso yo requiero que el IPS recaude. Que recaude para que me dé a mí la plata. Para que yo invierta en la salud de mis asegurados. Y para que esa recaudación suba, Sí. tiene que cumplirse ciertos requisitos que son, primero, la voluntad política de recaudar. ¿Y qué quiere decir eso? Voluntad política significa que todos tienen que pagar y se debe controlar quién paga y quién no paga. Ajá. Controlar pero que todos deben pagar, aquellos que están asociados, digo, o vos lo que querés es aumentar la cantidad. Hay una ley que es bien clara que el trabajador debe estar asegurado al IPS. Eso Claro, es claro. hay un porcentaje bajo. Hay que un está asegurado. porcentaje y tenemos detectado, y eso el presidente ya lo dijo, de morosidad enorme en el IPS. Espera, morosidad es una cosa, ¿verdad? Morosidad. Y otra es que hay gente que no está luego asociada También, al IPS. aparte. Ah, o sea, ahora Entonces, hablamos de la morosidad, sí. los que están y no pagan. Así mismo. Y después lo que debemos captar. Pero para captar yo, tengo que ofrecerle servicios. O sea, de hecho hay una ley. O sea, tenés que empezar con la morosidad, entonces. Lógico. Entonces, eso punto 1. Punto 2, también algo económico muy importante, Mina, que uno ve como, sobre todo como administrador, el IPS tiene unos fondos enormes. Casi 3.200 millones de dólares tiene el IPS de fondos que están ahí parados en bancos privados que están generando ganancia con esa cantidad de plata del IPS. El IPS está haciendo aguas por todos lados. Ahí entra el tema de la superintendencia también, ¿verdad? Y la reforma de la ley orgánica Todo, del IPS. todo entra ¿verdad? ahí. Para poder, por ejemplo, esa inmensa cantidad de propiedades Claro, que tienen a mí, totalmente bueno, ahí ociosas. va el segundo punto. Sí. A mí no me sirve tener 3.200 millones de dólares guardados al IPS sin generar ganancias Claro. al instituto, al instituto, porque para eso- que me mantenga a mí, para yo seguir Claro, dando y cada vez exacto. tengo más asegurados y yo no tengo de dónde agarrar la plata. Entonces tenemos plata parada que se le está haciendo ganar a gente a bancos, sí, ¿verdad? claro. Bueno, perfecto. Tenemos que ver la forma de hacer sea más productiva. productivo, Exacto. que sea más Eso productivo. punto 2. El tema de los inmuebles de IPS. Tenemos cientos de inmuebles que están parados, que generan gastos Claro, al de IPS. mantenimiento. Mantenimiento, guardia, una serie, invasiones. Sí. Hay que titular. Y esto no se puede vender si no cambiamos la Claro. norma. Entonces, basándonos en eso, nos sentamos los gerentes con los consejeros y le dije, yo necesito gastar y dar, yo necesito un call center eficiente, necesito un sistema informático donde yo te pueda decir y me salta una alarma, me falta tal medicamento, está por vencer tal licitación, tal cosa. O sea, yo tengo que tener esa información para mi toma de decisiones. Lógico. Tengo que buscar alianzas público-privadas también, o sea, en el sentido, alianza IPS con otras entidades. Mi sueño, Mina, es que el asegurado de IPS, cuando se va a consultar con el médico, de ir a su casa, encuentre una farmacia, se vaya con un QR a la farmacia, le muestre y esa farmacia de cerca de su casa le dé el medicamento. Y le cobre del después el IPS. Lógico, yo tengo la trazabilidad de ese medicamento. Entonces, ¿qué pasa? La industria farmacéutica no me deposita más mi parque, Claro. sino que yo automáticamente le doy la facilidad a mi asegurado. Y eso fue una idea del consejero Carlito Pereira, que me encantó. O sea, es una cosa de loco eso, que uno cuando empieza a conocer las estrategias que vamos a utilizar, nosotros podemos pasar al frente y sobre todo tener en cuenta una cosa. Cuando vos tenés informatizado, y eso es lo que no le gusta a los muchachos, vos tenés trazabilidad de las Tenés cosas. más control, porque cuando hay más control, a los Lógico, muchachos, entonces ahí algunos uno puede muchachos no les entrar gusta. en el tema. Yo tengo mi asegurado empadronado, tiene su QR, se va a la farmacia, retira, yo veo que ese paciente retira, tengo los medicamentos y se va quitando nomás. Y eso ya es una forma también de ir.
Aquí lo que nosotros tenemos que buscar es que el asegurado se sienta conforme con el IPS. Inclusive hasta puede ser que de ese modo los precios de los medicamentos al IPS Totalmente. bajen, porque de repente uno se va a comprar X medicamento a la farmacia y ponerle sale 110.000 guaraníes, te digo cualquier cosa. Y al IPS en la licitación le vendieron a 130, por Así es. ejemplo. Claro, solamente que hacen cálculo. Primero que tienen que repartir la plata. En segundo lugar, que a lo mejor también cobran muy tarde, entonces también Sí. le cargan. Y de ese otro Y, modo vamos claro, a ahorrar. Y otra cosa importante, el tema de que vamos a implementar en muy poco tiempo la telemedicina. La telemedicina hoy en día, si no implementada, está en el... Raúl la de saber, que estuvo en ese país tan Algunas cosas se importante. pueden hacer. Claro, la telemedicina podemos tener perfectamente. Yo, ¿Y mi qué sueño es evitamos tener con eso? en cada servicio, tengo una reunión con los jefes de servicio del Hospital Central, donde cada servicio va a tener un centro de comando de telemedicina. Yo quiero que mi servicio de infecto se pueda comunicar con el hospital de Ciudad del Este y se pueda hacer una interconsulta de infectología. Entonces, si yo no tengo infectólogo, yo por interconsulta ya tengo el resultado. La telemedicina se debe usar hoy en día y tenemos la forma de utilizar. Mina, ¿Qué decís? preguntaste qué puede hacer. Un ejemplo sencillo y claro. Yo tengo 300 informes de tomografía que no están informados. Con la telemedicina yo puedo contratar 5 radiólogos que están en su casa, que pueden leer 10, 20 de esas tomografías y en menos de una semana yo ya Tener los informes. yo Sí. tengo los informes. Claro. Desde su casa ellos pueden informar. Y Raúl, le pagás por productividad. Claro, Y le claro. pagás por productividad. No es que le Productividad. pagás un sueldo fijo Claro. que tiene, eso es lo que está cansado el profesional médico también. Sí. Y hay que decir, de ir a cumplir horario, vos tenés súper especialistas que te solucionan en un minuto una patología compleja, pero tiene que cumplir 24 horas y su contrato es de un, no sé, ¿verdad? Así Entonces, mismo. ¿qué pasa? Tenemos que cambiar esa mentalidad. Vamos a Optimizar, contratarle al optimizar. profesional por productividad. Vemos los costos que está estandarizado en todo el mundo y los contratamos por productividad. Porque a mí no me sirve un médico, y él sabe ahora, Raúl sabe, no me sirve un médico o un colega que esté 12 horas de las cuales 5 o 6 horas nomás me produce. Después, ¿qué hace? ¿Qué hace el profesional? Después. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir implementando paulatinamente, porque ahí también hay luchas que vos tenés que ir Claro. cintura política. Desde los sindicatos No, hasta, es todo, hasta los, Entonces, los médicos que... son más transformaciones que comerciantes que necesitamos. Yo, esos contratos por productividad tenemos en el San Jorge, en el hospital cardiológico, hay cardiólogos, toda la parte vascular, hemodinamia, que son contratados perfectamente, se maneja así. ¿Y cómo está el tema de...? Porque algo que cansa mucho es el tema de los turnos. Se agilizó más el tema de los turnos. Ahí tenemos dos problemas, Mina. El primer problema es que tenemos el siguiente. Nuestro sistema de agendamiento tenemos 3 o 4. Primero por call center, Sí. que tenemos 500 líneas, que hay 40 tipos que atiendan. Y ese call center de 500 líneas y estas 40 personas tienen que atender agendamiento, confirmación de agendamiento, desbloqueo de agendamiento, trámite jubilatorio, dónde está mi papel, o sea, 1000 cosas en el call center. Punto 1. Punto 2, mi IPS. Mi sistema de IPS se cae sí o sí una vez al día. Dios mío, una vez al día, yo me iba a decir una vez al mes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es mi segunda forma. Claro. El presencial se van la ¿Pero y gente. qué vas a hacer cuando se te cae el sistema tantas veces? ¿Tenés que cambiar Y el bueno, sistema? en 2, ¿o qué? 3, y claro, Vas a tener que no cambiar. puede ser que nosotros tengamos un Hace internet 20 años más o menos. que vos aparte. entras en IPS y se da Sí. la vuelta un redondito. Sí, así Siendo mismo. que existen redes informáticas que se utilizan satélites que son y salen $100, no Bueno, sé ¿y qué. cuándo vas a O sea, cambiar eso? Y cuando el consejo me apruebe y tengamos plata. Ay, bueno, Porque y acá eso puede cuando el yo tema. adelgace 30 pero, kilos y sea mi pero- universo. Pero vamos a presentar primero el proyecto, en eso estamos trabajando. ¿no? Pero más o menos, si vos me Hay decís... una cosa muy Sí. importante que nosotros tenemos que entender. Cuando vos acelerás las cosas sin hacer 4 puntos principales, ver tu problema, analizar tu problema, planificar tu problema y solucionar tu problema. ¿Qué queremos hacer nosotros? Vemos y queremos solucionar. Está mal. Exacto, tenés que Está planificar mal, y ver señora. por qué. Está mal. Para poder saber por Yo dónde... entiendo el hartazgo de la gente. pero hay que dar su Entiendo, tiempo. pero yo tengo que irme sobre seguro,
sobre cosas que van a resultar. Sí. Y mientras tanto, No podés estar ayereta la experimentando. chelomo, jaligata, así como está haciendo él. Claro. No hay Carlos, otra forma. Carlos, vos sos un afortunado. Vos tenés suerte de tener un call center. Yo no tengo un call center y las líneas que tengo nadie atiende. O sea, mis pacientes tienen que venir una semana antes A pedir a sacar turno. Para que lo vean. Y después vienen el día de su turno, tienen que pelearse todo. Así Quién es. llega primero para poner su ficha y el que llega último espera 6 horas para ver la Y eso vas a cambiar también, vas a intentar cambiar. y entonces estuvimos viendo un call center y bueno, tenés que licitar y licitación 3 meses. Esto nosotros queremos hacer el primer mes ya meter en call center. Entonces tenemos que buscar una excusa de emergencia para justificar una Yo compra le dije directo. eso a Raúl. Mira, que no es así como en el sector privado. ¿Sabes Claro, qué? no, Tráeme yo acá una llamaba y- cortina, tráeme gasa. Esa es la tenés diferencia. que No. hacer. Después de un mes llega la gasa. ¿entendés? El Pero mes se tenemos desangró que el buscar tipo, la ¿entendés? excusa de emergencia. Claro. Entonces, vamos a hablar con la que está en admisión. Y ahí saca una carpeta. Ahí está. Saca una carpeta de pedido Ahí urgente está. de call center Así, tiene un desde el tomo. 2018. He pedido urgente. de 2018. Pedido urgente, entonces dijo, hola, acá el lunes vamos a tener un call center. Raúl, yo te voy a contar una cosa y Mina. El doctor Ignacio Mendoza nos encontramos en el lanzamiento de un lugar. Me dijo, Carlos, yo te voy a conectar con alguien que te va. Me reuní esta semana y te voy a pasar el contacto y te voy a pasar, lo terminamos acá y te paso un mensaje. La solución del call center con inteligencia artificial, papá. Te vas a volver loco. Y ese es el IPS que yo quiero. Y probablemente ese es el INCAN que yo vos quiero querés. también. Sí. Muy bien, ¿Entendés? vamos a decir la artificial que es mejor. Es mejor que la real. Bueno, la real parece que doy coy. Bueno, vamos a continuar, obviamente, con todo este tema. También le quiero preguntar al doctor Daniel Costanzo este tema de esta chica Paola, que es un ejemplo nomás porque se hizo público, digamos. Pero antes quiero hablar con la doctora Javivi en el sentido, bueno, acá vimos todas las dificultades, a veces mala praxis, el descontrol, la falta de recursos, etcétera. A ver, ¿cómo es que el hospital Acostañú puede ser una luz en el fondo en medio de la oscuridad? Uno así como dijo el doctor. Que es Flores. reconocido hasta internacionalmente, digamos, como un hospital modelo, digamos. Justo ahora vamos a recibir un paciente de El Salvador que viene a hacerse un trasplante de médula. Imagínate, ahora ya damos salud a Sí, nos conoció a otros. través del Facebook. Sí. Y entonces pidió interconsulta, nos contestamos a través de la telemedicina justamente Sí. con los médicos de allá y solucionado. Estamos Bueno, por la llegar. Costañú Sí. es un médico, es un hospital. Bueno, nosotros, para- el hospital nació en el año 2001, Sí. mayo del 2001. Ajá. Yo te puedo contar desde noviembre del 2001 porque yo llego al hospital en noviembre del 2001. Y tenía 2 salas, una oficinita y nada más. Como decía Lilita, era un centro Lilita de salud. Romero, que es una amante Lilita- de la Costañú y que Lilita ayuda Romero. muchísimo, por cierto. En esa época ella era embajadora en Italia. En Italia, Sí. sí. Eran 2 piezas y había 4 o 5 camas, estaban 2 médicos jefes de sala y algunos que otros médicos de guardia. No había cirugía, estaba empezando, no había terapia intensiva, no había ninguna de las especialidades, sí un laboratorio súper bueno ya en esa época. Y comenzamos. Yo digo, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Porque realmente dije, ¿qué voy a hacer yo Encima acá? vos, Javi, venías del exterior. Yo venía de Italia. De Italia, que encima le habían propuesto, obviamente, quedarse, trabajar ahí, porque era brillante como profesional y Yo como estuve alumna. 2 años formándome en oncomatología Sí. pediátrica. Terminé pediatría y después Vino, vine a una Falla. especie de doctor Doria, sos vos, ¿verdad? Que viniste igual, ¿verdad? Vine. A aceptar el desafío de Vine dos con camas. toda la pasión y con todo así, Exacto. no sé, luego voy a La hacer, voy a ilusión, convertir. Una especie de mujer maravilla, Sí, ¿verdad? Nambrena, yo voy acá. Sí. Pero por supuesto uno llega y se tropieza. Y te dan golpes y golpes y golpes y golpes. Y bueno, de a poquito empezamos. Diciembre del 2001 empieza el primer paciente oncológico. Yo tenía bien claro, o sea, tenía el modelo de la medicina pública en Italia. Y realmente yo decía, ¿cómo es posible que esta gente tenga todo? ¿Cómo es posible que tengan estos dormitorios, estas habitaciones, tengan todos estos pacientes? ¿Por qué en mi país no puede ser lo mismo? O sea, yo estaba mentalizada, tengo que hacer algo, Algo no puede similar ser, como sí, mínimo, Sí. sí. Bueno, y así empezamos. Y después viene el doctor Alfieri. Después viene la doctora Pablisi. O sea, es como dice el doctor Alfieri, llegó un momento que vinieron varias personas
y todas llegamos con nuestra valija de sueños. Sí. Teníamos ese equipaje de sueños. El doctor Alfieri, ¿qué es lo que hace? Abrir ese equipaje. Y nos dice, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás soñando? Yo le dije así, quiero trasplante, quiero sala estéril, quiero esto, quiero aquello. Bueno, cálmate. Vamos de a poco. ¿Qué podemos hacer ahora para empezar? Y podemos echar ese, sacar este, bueno, así. La doctora Pablici, ¿qué querés hacer? Bueno, yo sueño con un departamento de emergentología. Casartelli, sueño con un departamento de neurología. Nancy Garay, sueño con alguna vez hacer trasplante cardíaco. O sea, somos personas que tenían sueños, tenían un propósito, una visión. Eso, un y el propósito. doctor Alfieri, ¿qué es lo que hizo? Gestionar Ese propósito. ese esos propósito, propósitos. planear para llegar adelante a esa visión, para llevar adelante. Entonces, comenzamos. Para hacer trasplante de médula, para hacer oncología, ¿qué se necesita? Bueno, formar recursos humanos. Actualmente tenemos 7 oncólogos, 7 oncohematólogos. Se formaron los recursos humanos, pero no solamente médicos. Tenés que formar todo, tenés que formar pediatras. Desde la limpiadora. Claro, Sí. todo. Enfermería, Sí. mandamos a Italia enfermeras, cirujanos, pero en todas las áreas el crecimiento fue Sí. así. No solamente en oncología, fue en emergencias, fue en terapia, fue en cirugía. Entonces, como que todos crecimos a la par. Por eso, Aparte de esa dirección, de ese liderazgo del doctor Sí, Alfieri, que fue un muy liderazgo importante, efectivo. digamos, ¿verdad? Pío Alfieri. Y todas las personas que, como vos decís, se fueron Sí. con sus valijas de sueño y con un propósito. Sí. La plata y los recursos, digamos. Hubo cooperación internacional y también, digamos, hacían la gestión para que le den un poco más de platita Claro, acá. el Ministerio de Salud apoyó, tuvimos la fortuna de que nosotros nos íbamos con nuestro proyecto y nos El decían, doctor Chiola, sí. por ejemplo, El estuvo doctor ahí. Chiola empezó Sí, empezó sí, sí, eso. sí. Y él, sí. Por ejemplo, el doctor Alfieri le dijo, no tenemos terapia intensiva. ¿Cómo un hospital pediátrico no va a tener terapia intensiva? Lógico. Y bueno, entonces él dijo, metele. ¿Qué vas a hacer? No tengo recursos. ¿Y qué podés hacer vos? Una reingeniería. Sacó varios bioquímicos y metió médicos para terapia intensiva. O sea, se puede hacer reingenierías dentro. Claro, optimizar, Optimizar con los recursos que tenés. Porque a veces no te dan todos los recursos. Pero yo siempre digo, autogestión se llama. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la visión de que el niño tiene que estar mejor, tiene que tener una atención integral. ¿Cómo hago? Está salud pública, genial. Pero salud pública no va a poder compensar toda la necesidad de ese niño. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos ayuda en otros lados. Buscamos ayuda en el exterior, buscamos ayuda en la sociedad, buscamos ayuda en las diversas fundaciones. Claro, porque ese es el tema, lo que es el propósito, ¿verdad? Porque imagínate, aparte de dedicarse al tema médico propiamente dicho, digamos, que va a tener los pacientes, ellas también gestionan cosas que en realidad no tendría que ser el problema ya del médico, sino que de un administrador y punto, ¿verdad? Pero gestionan y hablan con Lilita, y Lilita habla con el embajador, con el no sé Así qué mismo. de Italia, hablan con otra gente también, que también colabora, o sea, Es lo que es las llamar, ganas, alzar el ¿verdad? teléfono. Y el propósito, Es la pasión. es la pasión. Es pasión. Es ponerle Es pasión. pasión y saber que se Y puede compromiso, lograr. pasión, compromiso O sea, y perseverancia. Yo siempre digo, si alguna vez me enfermo, quiero enfermarme y que me atiendan en un lugar lindo. Entonces buscamos que el lugar donde está ese niño sea lindo, sea agradable. Ya tiene niño mucho sufrimiento. ¿Por Sí. qué le vamos a empeorar nosotros? Pongámosles todo lo necesario, televisor, cable, Dibujitos PlayStation. en las paredes, una limpieza impecable, Claro, o sea, todo. impresionante. Mira, Sí. antes nomás, para mí, yo creo que uno fue el modelo Italia, porque el policlínico de Modena donde yo me formé, vos entras así, tiene un hall de distribución, y al entrar acá hay distintas asociaciones, una al lado de otra, para espina bífida, para esclerosis múltiple, para leucemia. ¿Y por qué hay todo eso? Porque evidentemente, a pesar de que la salud es gratuita, también necesitan de La la ayuda ayuda de la sociedad, de la ayuda de la sociedad, del voluntariado. El voluntariado. El voluntariado un papel es un fundamental. tema y Cuando, que sobre nos todo cuando cuesta son estados, tanto. imagínate, estamos hablando de Italia y aún así tienen voluntariado. Más nosotros que somos un país pobre, digamos, con más razón necesitamos del voluntariado, ¿verdad? Así mismo. Doctor Daniel Costanzo, este tema de esta chica que se puso los famosos rellenos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay de ese tema de los rellenos? O sea, los rellenos en general, digamos, no son malos para la salud, porque ante la estética y la salud, obviamente prefiero la salud, digamos, ¿verdad? Pero digamos, estos rellenos, es el famoso nombre, decimos, ¿cómo era? Polimetilmetacrilato o PMMA. Bueno, PMMA es más fácil, ¿verdad?
esto, digamos, que se usó mucho en la Argentina y que también resultó con casos muy conocidos como esta modelo y actriz Silvina Luna, que finalmente lastimosamente falleció. A ver, ¿se usa actualmente en estética? ¿Es posible usar o en realidad esto ya no se debe usar y hay gente que lo sigue usando? Por eso que se hizo la biopsia de esta chica para ver si decía la verdad o si le pasó otra cosa y efectivamente se encontró este material en ella, digamos. A ver, ¿se sigue usando este tema, No, Mina, Daniel? este es un material que existe hace muchísimo tiempo, sí, ¿verdad? Es sí, un polímero plástico, existe hace casi 100 años, fue utilizado en otro tiempo con otros fines, ¿verdad? Y de hecho también se utilizó hace ya mucho tiempo en medicina estética y sigue teniendo aplicaciones el material en algunas especialidades médicas y odontológicas, Ajá, ahí sí. pero no con fines estéticos. ¿Y por qué si es odontológico y no estético? Porque en el lugar que se aplique Claro, lo porque importante. resulta que con fines estéticos se hacen inyecciones en los tejidos. Ajá. Y estos materiales que constituyen hoy en día, desde hace ya unos años, en realidad un dolor de cabeza a nivel de los cirujanos plásticos universalmente, y universalmente porque en los países del primer mundo ya hace un rato que dejaron de utilizarse cuando se empezaron a encontrar las complicaciones, los efectos colaterales que producían, y que sobre todo en América Latina, en algunos otros países del tercer mundo, se siguieron utilizando con ese fin. Pero obviamente... Porque, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cuáles son los efectos colaterales los más comunes, digamos? Los más comunes, si hablamos de aquellos que son más evidentes, por ejemplo, en aplicaciones en rostro, pueden producir nódulos, pueden producir... ¿Pero nódulos en el rostro? En el rostro, porque van invadiendo los tejidos. Ajá. Estos tejidos, este material migra. Ah, migra. Y a veces se encuentra en superficie, en la piel, entonces para poder sacar el material hay que retirar con la piel, con los tejidos. Porque se adhiere. No está aislado. No está aislado. ¿Ok? ¿Y cuando otro? se inyecta en cantidad, Sí. también puede producir una migración y tiene otro tipo de consecuencias, porque produce un síndrome inflamatorio crónico y hay muchísimos trabajos publicados al respecto. Claro, cuando se ponían en la cola, por ejemplo, que es mucha cuando cantidad, se pone en ¿verdad? la cola, que se pone en mucha cantidad, y fue muy publicitado ese caso en la Argentina, pero nosotros también tenemos casos similares aquí. Ah, ¿verdad? tenemos casos. No sí. es algo que se desconozca. Claro, porque de hecho se usó también, o sea, quiere decir que Se evidentemente usa le afectó. y se sigue usando, ¿verdad? Se siguió usando, Sí. ¿verdad? Que ya depende muchas veces de la conciencia de cada médico, porque o tiene que estar informado o tiene que estar informado. Claro. Porque literatura al respecto Pero si yo estoy existe. informada, digamos, quiere decir que el médico tiene que estar informado, Entonces, no puede ser. No se puede controlar a todos aquellos que participan en esta cadena de atención. ¿Y cuáles ¿verdad? son los rellenos que sí se pueden utilizar, digamos, por el famoso ácido hialurónico? El famoso ácido hialurónico, Eso sí se puede. la hidroxiapatita de calcio. ¿Cómo se llama eso? Hidroxiapatita de calcio. ¿Qué es Es eso? una marca, también es un filler. Ah. Se llama eso, es un método de relleno Sí. que está aceptado y está aceptado universalmente. Y está probado. Está probado. Son todos materiales Botox? que desaparecen al cabo de un tiempo. El Botox también. La toxina botulínica, que no es un filler, no es un método de llenado, Sí. sino que actúa El músculo. paralizando temporalmente un músculo o un grupo muscular. Y que también se ¿verdad? elimina. Y que también desaparece al cabo de un tiempo, dura entre 4 o 6 meses. Ahora, ¿cuántos años tiene de probado el ácido hialurónico y el Botox? En el sentido siguiente, cuando a mí me dicen, bueno, yo no tengo ni ácido hialurónico, ni Botox, nada, ni una, se nota, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, aún no ya llegará el tiempo. No tengo nada de esas cosas, me da un poco de miedito esas cosas que te inyectan en la cara. Pero, en realidad, ¿cuánto tiempo lleva ya de estar probado estos dos que nos hace daño? Porque cuando a mí me dicen, hay un producto nuevo, fabuloso, tenemos que hacernos, pero ni jamás si es nuevo. Le digo, yo no me importa lo nuevo, yo quiero lo probado, cuando más tradicional y probado, porque todo lo nuevo puede ser fabuloso, pero si no tiene un tiempo de uso no sabes, ¿verdad? Son productos que tienen prácticamente unos 30 años. O Y sea que los ya podemos saber laboratorios- qué hacen. Y los laboratorios que producen a estos inyectables Sí. son realmente laboratorios Buenos. muy buenos. Y ya están probados, como y decís, que está probado. Están probados, ¿verdad? Porque, es más,
Hoy en día no se utiliza ningún producto que sea definitivo. Todos los definitivos, porque también estaba la silicona líquida. ¿Y qué estaban pasa una con estos cantidad de productos que cosas. no son definitivos? Que el Botox yo le digo Desaparecen. porque es la marca, ya sé. Desaparecen. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo me quiera hacer relleno de labios, Sí. ¿verdad? Y me pones ácido hialurónico, Y ¿verdad? te va a durar un tiempo y después No, desaparece. pero yo te pregunto, ¿qué pasa si yo, no porque esto no esté probado que hace bien, o sea que no hace mal, si yo puedo tener una reacción igual, aunque sea un buen producto, y ahí, ¿qué pasa si se me hincha y tengo una reacción? ¿Vos podés anular eso? El ácido hialurónico sí tiene un antídoto. Ah, tiene un Que si antídoto. uno lo inyecta sobre el ácido hialurónico, desaparece totalmente. Ah, y ahí no hay problema. Desaparece. ¿Y el Botox? El Botox no. No. El Botox no Pero desaparece. ¿puede haber una reacción al Botox o no? Normalmente no, es alergénicamente inerte, Ah. ¿verdad? Lo que se conoce son aquellos cuando tienen déficit de inyección, pero no porque tenga problemas el producto, ¿Y qué ¿verdad? quiere decir Sino, déficit de inyección? el método que se utiliza para Ah. inyectar, ¿verdad? Que de Pero repente igual- no se inyecta en el lugar que se debe Inyectar. aplicar, ese tipo de cosas puede Pero que tener, después ¿verdad? desaparece igual. Que desaparece al cabo de un tiempo, Claro. evidentemente. Bueno, este es el tercero, ¿verdad? Bloque. Me falta todavía. Bueno, al doctor, justamente esto, ¿verdad? A la persona del CONES y al doctor Mendoza. Estos controles, digamos, a ver, porque hay mucha gente que sigue aplicando el famoso ácido, no sé cuánto, el metalcrilato o lo que se llame, porque nunca jamás sé. Bueno, las cosas que no se deben hacer en síntesis. A ver, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la función de la Superintendencia de Salud para poder saber qué se está haciendo, qué no se está haciendo? Tu función es de control, digamos, a nivel privado también. Públicos y privados. A públicos y privados. A ver. Pero de las instituciones constituidas, Ajá. no de forma personal ni tampoco a los consultorios. Ah. Entonces, hasta ahí no llega tu función. hasta ahí no llega. De las De instituciones. las instituciones, por eso se de salud. exige, en primer lugar, ser habilitado por el ministerio y luego registrado en la superintendencia, para que se cumplan dos situaciones. Uno, para categorizar esas instituciones y dos, para posibilitar la realización de una acreditación después. O sea, lo que vemos la calidad de la prestación. Sí. Ahora, ¿cómo haces? Porque ¿cuántos funcionarios y qué recursos tenés para poder controlar todo el sistema de salud? Porque vamos a decir, Es imposible controlar totalmente, por eso se registra y los registrados sí se van controlando. Pero de los Entonces, registrados, ¿qué del- porcentaje te da la capacidad de controlar? De los registrados. La verdad, Es difícil, 30-40%. claro. De lo cual el 70% no podés controlar Y en este porque momento no tenés estamos recursos ni trabajando gente. con la OPS para actualizar y estamos hablando con un especialista del Perú y ellos mismos están también conscientes que les resulta imposible controlar todo. ¿Qué te falta? ¿Más plata o más gente? ¿O ambas cosas? Más gente. Más gente, y Más más gente. plata por lo tanto, porque al También. tener más gente, Pero más plata. como está a cargo nuestro todo el país, por lo menos las grandes instituciones sí lo están escribiendo y registrando. Las pequeñas son imposibles de controlar y sobre todo las que trabajan en forma clandestina. Y hablando del caso que le había preguntado al doctor sobre Paola, nosotros hacemos los análisis críticos, o sea, las auditorías médicas de lo que sucedió. Y la Fiscalía se basó en el estudio, en el trabajo que se hizo de la Superintendencia de Salud. Porque se sucedieron muchos casos, ¿verdad? Varios casos. Y resulta que a veces los colegas llegan a actos temerarios. ¿En qué sentido? Que realizan actitudes o procedimientos que no están preparados. Y ese es el peligro. Por ejemplo, para el famoso los rellenos de estos, ¿verdad? Que hay odontólogos que hacen. ¿Cuáles son los profesionales capacitados y autorizados, ¿verdad? Porque también la ley parece en eso de autorizados no es tan claro, pero por lo menos capacitados como para hacerlo. A ver, Habilitados. habilitados, digamos. Habilitados. No, por una cosa es capacitado, a lo mejor tienen la capacidad de poder hacerlo, pero ellos no están habilitados para tal cosa. Pero, a ver, ¿quiénes podrían hacer eso? ¿Dermatólogos pueden? Dermatólogos pueden hacer. ¿Cirujanos también, plásticos pueden? Por supuesto. ¿Odontólogos? También, no. No, odontólogos no, No. pueden. Esa no es su función. Teóricamente no es su función, ¿verdad? Claro. De que vayan a hacerlo es otra cosa, pero de que no deberían, que es lo que hablábamos justamente con Ignacio, este es un problema es incontrolable en el volumen, ¿verdad? Y hoy en día vos
abrís cualquier página de Instagram, Sí, como le pasa a muchísima gente, Y encuentra ofrecimientos, una oferta. Sí. una oferta increíble. Pero hasta ¿verdad? cosmetólogas de repente han puesto. Cualquier cosa. Y ¿verdad? ocurre universalmente también, Mina. No vayas a pensar de que es Acá nomás. patrimonio de nuestro país. Pero es importante darle el Existe en todas mensaje, pues, partes del doctor. O sea, mundo, claro. cosmetólogas, peluqueras, etcétera, no pueden aplicar. Eso es categórico. Te arriesgas a que te pase algo grave, primero. Segundo, odontólogas, no sé si tienen la capacidad técnica, porque a lo mejor como conocen todo lo que es, pero no están habilitados, ¿verdad? Existen normativas que ellos tienen que ceñirse a eso. Hay decretos y resoluciones del ministerio que ellos tienen que hacer solamente eso. Solamente que eso, Y Está así. actividades dentales. dentales. Y eso está reglamentado Está por el reglamentado. ministerio. Y bueno, pero entonces cuando uno sabe, a ver, vos, superintendente, vos sabés, porque vos también agarrás Instagram y ve ahí, odontóloga Tiburcia Pérez, ¿verdad? Ofrece y, pues, las fotos todas divinas, etcétera, y el servicio. ¿Qué haces? Cuando son actividades, como le dije, consultorios personales, tienen que actuar a nivel de la Dirección de Profesionales de la Salud. ¿Y quiénes son esos, la dirección de Y profesionales? depende del Ministerio de Salud Pública. Ah, hay otra Hay otra instancia. dependencia, y que Ah. en este momento estamos trabajando juntos. Hay dos instancias de control. Dos A instancias. profesionales particularmente Sí. y a instituciones. Entonces estamos que- trabajando juntos. Sí. La Dirección de Profesionales de la Salud, Dinavisa, que controla los productos que son Sí. teóricamente importados, pero no están declarados, y entonces ya es una falta y nosotros. Mira, Perdón, No, sí, Daniel. justamente lo que decía Ignacio, hay productos que son irregularmente empleados Exacto. Como el porque PM, no no sé tienen, cuándo. claro, Claro. porque no están registrados, Ajá. siquiera. ¿verdad? Ah, claro, porque, Dinavisa- porque inclusive, a ver, esto es importante que aclares, que aunque sea ácido hialurónico y aunque sea Sí. Botox, que no se llama así, esa es la marca, tienen que estar, tienen que ser productos que hayan pasado por tienen que Dinavisa tener y el un sello, registro digamos, de porque Dinavisa, por hay supuesto. ácido hialurónico y ácido hialurónico también, calidades y calidades. Mina, no hace ¿verdad? mucho tiempo hubo una denuncia en el Brasil de una toxina botulínica que estaba siendo fabricada en Ciudad del Este, que se estaba comercializando en el Brasil, o en la zona de la frontera. ¿Hasta qué punto llega? Y hay otros muchos ¿Y cómo productos yo que me vienen voy, de me voy esos a un orígenes. médico? Me voy a un médico, pero no sé si es de los chantas o de los de verdad, y me voy a aplicar. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me muestres lo que me vas a aplicar. Y no se van a enojar ustedes. El paciente tiene el absoluto derecho De exigir. de exigir qué producto se va a utilizar, así como puede preguntar el procedimiento que se le va a realizar, así como también el médico tiene la obligación de decir. informar al paciente cuál es el producto que se va a Pero utilizar. la marca y todo para saber si es La de marca y Dinavisa y todo. todo. De hecho, las marcas serias, por ejemplo, tienen El un sellito, sticker un de sticker. identificación, ¿verdad? Que eso muchas veces se deja en la ficha del paciente, Sí. sobre todo cuando es la primera vez que acude a un Exacto. profesional que no conoce. Que no ¿verdad? conoce, Generalmente sí. cuando se conoce ya es diferente. Claro. Pero sí, se puede identificar puede. perfectamente y existe esa obligación. En algunos lugares mostrar, de hecho, al paciente qué es lo que se le va a poner o preparar frente al paciente lo Claro. que se le va a poner. ¿Qué decía Carmen? Mina, hay una situación que tenemos que tener en cuenta. Existen los mecanismos eficientes que debemos saber utilizar y eso es otra vez educación. Llegamos a lo mismo. Existe el portal de transparencia anticorrupción. Si el Ministerio de Salud detecta este tipo, vos no vas a poder resolver todo, Ignacio, eso. Si el Ministerio de Salud detecta este tipo, él tiene que quitar un comunicado donde él denuncie a la gente. Estas cosas que vos estás diciendo, salen en Instagram y todo eso, alguien o un funcionario comunica y automáticamente sigue el canal correspondiente. Ahora, Claro. que vos me digas, Mina, después, no, pero tu anticorrupción no funciona y tu transparencia, bueno, ese ya es otro tema. Pero existen los mecanismos de actuar cuando hay una denuncia hacia el ministerio. El tema es que esos mecanismos a veces no funcionan. Claro, y lo Ese es el segundo tema. importante, Ignacio, ni si contrata una legión no va a poder con. O sea, amiga querida, ahí tenés instituciones, tenemos que traer, no es quitarle la nalga a la jeringa al Ministerio de Salud, ¿verdad? Nosotros somos responsables.
pero tienen que trabajar articuladamente con Hacienda, con los municipios, porque yo no voy a tener un médico que se vaya a recorrer una camioneta a ver qué consultorio y está habilitado por ahí. Para eso existen instituciones que tienen que hacer eso. Ministerio de Hacienda, los ¿Qué municipios. tiene que ver el Ministerio de Hacienda con eso? Y lógico, pues es la factura. Ah, Vos tenés que registrarte para facturar, tenés Sí, que ya ver sé, esa, pero y eso los es más municipios difícil. también tienen que habilitar el lugar. En Asunción hoy, para yo asociarme a una cooperativa que es nuestra, me pide que yo esté en la Municipalidad de Asunción habilitó un registro de que yo soy médico y tengo que actuar en... Si vos le pedís a la Municipalidad de Asunción, va a salir la lista de médicos que son de Asunción, por ejemplo. bueno, pero la verdad que eso, le muestran su título y le va a habilitar. Ahora, ¿qué pone el Pero intendente? ya No va a tenés, saber, ya digamos. tenés una ya primero alarma, una primera entonces la alarma. ayuda a él... Nosotros exigimos ahora patente municipal. Ahí está. Exigimos patente municipal, entonces Claro. una forma de declarar también. Lógico. Entonces utilicemos Las instituciones. las instituciones del Estado legalmente constituidas para realizar eso. Él no puede ser un policía que esté recorriendo los barrios para ver qué No, y ontología. después también cada uno de nosotros puede convertirse en Claro. fiscal, ¿verdad? Porque si yo leo y veo Claro. que es una cosmetóloga la que me va a aplicar, digo, ahí está, no me voy a ir. Me voy a ir a Lógico, un médico, ¿verdad? O a una dermatóloga, a un médico. Entonces también, después el día de mañana, ahora que tanto se sabe, los medios de comunicación avanzan, no podés estar desinformada. ¿No? No, es más barato nada. O sea, es tu salud lo que está. No. Si no tenés la plata, pues no te hagas. Ay, Dios mío, esta mesa quedó tan corta en el sentido de tiempo porque hay muchísimas cosas que hablar y qué representación tenemos acá, ¿verdad? Pero bueno, es un pantallazo que estamos dando y obviamente este tema continúa. Todavía, por ejemplo, no hablé y ya se va al programa con Natalia Duarte. Ella es miembro del CONES, ¿verdad? ¿Qué es CONES así brevemente? Consejo decime? Nacional de Educación Superior, ¿Qué que sería hace? es el organismo encargado de promover, proponer y coordinar políticas públicas en el área de la educación superior. ¿Qué es ese Básicamente. ruido? Gente que me está volviendo loca. ¿El aire hace ese ruido? Ah, el generador, bueno. El tema es el siguiente. Vos sabés, al igual que yo y todos los que están acá en la mesa, inclusive hay médicos, digamos, que están haciendo el Círculo Paraguayo de Médicos, también puso en alerta hace ya un año o más tal vez, la calidad de los médicos que se reciben, sobre todo de estas nuevas universidades, nuevas, digo, en relación a la emblemática que es la nacional, digamos, ¿verdad? Yo sé que vos estás justamente en la parte del CONES de las universidades De gestión privada. de gestión privada. Sí, ¿verdad? además de estar en el CONES como representante Sí. de la gestión privada, estoy como presidenta del gremio Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay, Exacto. que es un gremio nuevo. Nuevo, y las facultades, muchas de ellas también son nuevas, ¿verdad? La crítica esencialmente es justamente a este sector, digamos, no todos, porque son varias. ¿Cuántas universidades, facultades En Paraguay hay 17 universidades Aparte de la nacional. de gestión privada de gestión privada? y 8 de gestión pública. ¿Por qué 8? ¿Cuáles son de gestión pública? Las aparte de universidades nacionales. A las nacionales que hay en diferentes... Las nacionales públicas, que están en diferentes ciudades. yo pensé que la nacional solamente estaba en Asunción. No. También está. Bueno, Sí. 17, las privadas. Vamos a las privadas Sí. porque es donde por lo menos se centra más la crítica del nivel de la enseñanza, ¿verdad? Y del resultado de profesionales que salen de ahí. No de todas, algunas estarán mejor, sin lugar a dudas, y otras no tanto. A ver, ¿qué control hace el CONES? Porque realmente, y uno se ve eso también en los médicos de guardia, ¿verdad? Que muchas veces las instituciones, las privadas, los seguros y todo esto también, muchas veces contratan justamente profesionales de esas universidades porque son más baratos, digamos, en términos salariales, y entonces se ahorran, pero hay profesionales y profesionales. Ya sé que de una universidad nacional también pueden salir buenos y malos médicos, mejores, peores, Claro. pero algunos muy malos, digamos. Y después otra cosa que se descubrió hace poco, que se vendían certificados, que supuestamente cursaron ya 4 años y venían así, hacían solamente el quinto y el sexto, y después vos caes en manos de uno de esos médicos de guardia y solo Dios te salva, Claro. ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué están haciendo con esas universidades? Porque yo digo que salgan marketineros mediocres o malos, y bueno, la publicidad será buena, pero médicos, ¿verdad? En eso tenemos que ser mega estrictos. Y yo sí que
voy a acompañar a toda esa gente que está diciendo vamos a controlar y que se tengan que cerrar aquellos que no garantizan calidad. Es una estafa Sí. al público en general que va, digamos, y es atendido, y una estafa también para el mismo joven que se va a formar ahí y en realidad se deforma más que forma, ¿verdad? Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Mina. Nosotros también desde el sector privado acompañamos y denunciamos, y para eso justamente está el gremio. El gremio nace justamente con esta necesidad, una necesidad de nivelar, de contribuir desde el sector de gestión privada con alianzas público-privadas, de contribuir con elevar esa vara de calidad. Por supuesto que hablando de probabilidades, si el mercado de gestión privada cubre el 70% en Paraguay, que el mercado de las universidades de gestión pública cubre el 20% de los egresados, vamos a tener muchos más médicos egresados de gestión privada. Y probablemente, estadísticamente, también vamos a tener buenos y malos en mayor cantidad, haciendo ese análisis simple. Pero las universidades de gestión privada estamos en este momento pasando por una etapa en donde nosotros mismos estamos preocupados con esta corrupción que permea no solamente nuestras instituciones, sino que permean todas las instituciones. Aquí la solución no va a partir de un solo sector. Nosotros necesitamos que todos los sectores se sienten en la mesa. ¿Pero quién les controla a esas universidades privadas? Nosotros desde el CONES, una de las funciones que tenemos es la de habilitar las carreras, las ofertas académicas a partir de un proyecto educativo que se presenta. ¿Y quién controla Allí luego ese proyecto? pasa el primer filtro. Yo creo que esa es la primera parte que, al menos desde mi Nobel también inserción al consejo, porque aquí con los compañeros también estoy ingresando a este consejo con ese espíritu. Ese es el primer punto. ¿Cuáles son los proyectos educativos? ¿Cuál es el respaldo? Porque el papel aguanta todo, siempre Claro, se el dice. papel aguanta Pero todo. ¿quién está viendo? ¿Quién está supervisando? ¿Qué dice cada Bueno, proyecto pero educativo? el CONES habilita, muy bien, ustedes ven todos los requisitos, sí, tienen todo, estampilla, sello. Pero ¿quién después controla a ver si el producto de eso, la calidad tiene, en las universidades pasa por un proceso de certificación, Ajá. que es la agencia, la ANEAES, la Agencia de Evaluación y Acreditación. Sí. Entonces, cuando hablamos de quién está velando por la calidad, hablamos de la ANEAES. Y cuando hablamos de quién habilita estamos hablando del CONES. ¿Y la ANEAES qué está haciendo en relación a estas varias denuncias que hay de la Facultad de Medicina? De la otra que pueden tardar más si quieren. Sobre todo en este momento, sobre todo con este nuevo gobierno, sí, se habilitó una mesa, porque acá también hay compartimientos estancos. Yo le escuchaba a todos los doctores y veo un común denominador, que es la comunicación, que es el liderazgo y que es la gestión. Yo estoy convencida de que el Ministerio de Educación es el órgano rector de la educación en Paraguay, en todos sus niveles. Entonces, hablamos también de la educación superior. Entonces, una mesa liderada por el Ministerio de Educación, en donde estemos nosotros como CONES, en donde esté ANEAES y en donde esté el Ministerio de Salud. Claro. Porque ¿quién es quien tiene que verificar, hablar de si el proyecto educativo, yo como pedagoga, puedo decir que si está bien en su escritura, en su redacción, en su objetivo y en su conclusión, pero quien me tiene que decir si las materias, la disciplina, los laboratorios, la práctica tiene que ser la persona experta del área. Y es ahí donde nosotros deberíamos de trabajar en conjunto, ¿verdad? Entonces, en este momento, esa mesa se está conformando y yo creo que va a haber un cambio importante. Otro cambio importante, no quiero dejar de mencionar con el corto tiempo, el RUE, el Registro Único del Estudiante, que acaba de aprobarse. Creo que fue, la ley hace poquito y la reglamentación ayer. Sí. Entonces, estamos hablando de que las universidades, así como los colegios y los institutos, vamos a tener un registro único del estudiante en donde vamos a escribir, cada universidad va a cargar el dato de su alumno, cómo se llama, cuál es su número de cédula de identidad, en qué curso está, quién es su profesor, y va a haber una trazabilidad. Porque acá se está hablando también de una corrupción enorme en manipulación de documentos no auténticos. Claro, entonces, eso escapa también de la libertad, de la posibilidad de una universidad, hablo por la universidad. Y también necesitamos las denuncias. Estábamos diciendo en el receso, hay veces
las denuncias no se dan por temor, por miedo a represalias o porque nadie hace nada. Entonces, para que como organismo también, como Consejo Nacional de Educación, podamos nosotros accionar, también las denuncias son importantes y la gente no quiere denunciar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Tenemos que primero diagnosticar quiénes somos, cuántos somos. Siempre se dice cuántos estudiantes y se habla de muchos números y de pocos números, ¿verdad? Bueno, se me fue el tiempo, ahí me marcan 2, 3, 1, 0. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia de ustedes acá. Para mí esto, Natalia, es fundamental, de verdad. Tenemos que cortar por lo sano acá, ¿verdad? O sea, de verdad, no sé, este organismo que se constituye ahora me parece interesante y que se pongan a trabajar y a evaluar cada una de las instituciones ya abiertas, el resultado de qué tipo de profesionales están lanzando al mercado, ¿verdad? Y de verdad, y si hay que cerrar, ¿verdad? Pero no se puede jugar con la vida humana, ¿verdad? Que es lo que se hace con una mala calidad en medicina. A ustedes, de verdad, muchas gracias. Doctor, ¿algo más que quiera decir del INCAN? Porque me está preocupando el INCAN y vos. No te preocupes. Sí. 2 palabras, Mina, Sí. rectoría y gestión. Con rectoría estamos, por falta de rectoría, estamos teniendo 500 recursos de amparo al año. Y por falta de gestión estamos teniendo el 70% de los pacientes que se presentan en el diagnóstico están con estadio avanzado, metastático, que no se puede curar. Con gestión, nosotros en el PRONAC queremos, al terminar mi función después de 5 años, pasar eso a menos del 50%. Quiero que esté entre 30 y 40%. En el mundo está el 20%. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener probablemente el impacto más grande en salud pública. Vamos a salvar a más de 6.000 personas por año. Imagínate. Ir de un estadio 4 en el 70% de los casos al diagnóstico a un estadio temprano, detección temprana, estadio 1 y 2 salva vida. Más del 90% de los casos que se presentan en estadio 1 y 2 yo puedo curar. Bueno, interesante y que nosotros también, cada uno de nosotros, tengamos conciencia. Primero, de no ir a cualquier lado a ponernos todas las cosas. Y en segundo lugar, esto que dice el doctor, que podemos salvar nuestra vida si hacemos los controles en forma temprana. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias, doctor Daniel. Gracias a todos. Muchas gracias. Ahora sí, me despido de ustedes hasta el próximo domingo. Ya sabes que de lunes a viernes estoy siempre en la 1080 Radio Monumental de 16 a 18 horas. Quédate ahí porque viene el querido Luisito Rubín con su programa Únicos. Que tengas una muy, pero muy buena noche. Chau, chau.